La oración en grupo es una parte importante de la vida de la Iglesia, junto con la adoración, la sana doctrina, la comunión y el compañerismo. La iglesia primitiva se reunía regularmente para aprender la doctrina de los apóstoles, partir el pan y orar juntos. Hechos 2:42. Cuando oramos junto con otros creyentes, los efectos pueden ser muy positivos. La oración en grupo nos edifica y unifica mientras compartimos nuestra misma fe. El mismo Espíritu Santo que habita dentro de cada creyente hace que nuestros corazones se regocijen mientras oímos las alabanzas a nuestro Señor y Salvador, entrelazándolos juntos en un lazo único de compañerismo que no encontraremos en ningún otro lugar en la vida. La oración puede ser individual o compartida con otros. Puede expresar asombro, queja, intercesión, acción de gracias o simplemente silencio. Reunirse en un grupo nos ofrece apoyo. A través de himnos, palabras y silencios se crea comunión. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino que en todo, por medio de la oración y de la súplica y de la acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones a Dios. Jesús, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Jesús, sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, solo a ti buscaré otro mar, otro mar, otro mar. En una sesión grupal, la psicóloga en un momento dado levantó un vaso de agua. Cuando todos esperaban oír la pregunta, ¿está el vaso medio lleno o medio vacío?, ella en lugar de esto preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas de los componentes del grupo variaron entre 200 y 250 gramos. Pero la psicóloga respondió, el peso absoluto no es importante, sino el percibido, porque dependerá de cuánto tiempo sostengo el vaso. Si lo sostengo durante 1 minuto, no es problema. Si lo sostengo 1 hora, me comenzará a doler el brazo. Si lo sostengo 1 día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Después continuó diciendo, las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas en ellas un poco más, empiezan a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Acuérdate de soltar el vaso. A veces las preocupaciones se traban en nuestros pensamientos y no nos dejan centrarnos en las soluciones, en lo que sí podemos hacer. Preocuparnos en exceso y pensar constantemente en los problemas nos agota, absorbe nuestras energías y nos quita las fuerzas para actuar y encontrar soluciones. Está muy bien ser consciente de los problemas y tener presente las dificultades y riesgos, pero llenar nuestra cabeza de preocupaciones durante mucho tiempo solo nos drena emocionalmente. ¿Sabéis soltar el vaso a tiempo? El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe
ferirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El Señor Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Mateo 7, 7 y 8. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5, 16, 18. Muy bien, vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14. Dice así: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. O como, dice Reina Valera, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Dedicarse a la oración, o sea, estamos hablando de todos los creyentes de la iglesia primitiva, se dedicaban a la oración. Y a veces uno se pregunta, y lo hago pensando en mí mismo, ¿me dedico yo a la oración? ¿O oro en ocasiones? Es distinto, ¿verdad? A veces... la intención de Dios era que nuestra oración fuera una prioridad y no una postdata, ¿sí? Muchas veces, se estila, tenemos que orar al comenzar un culto, una reunión, una actividad.
Bueno, tenemos que orar por los alimentos, pero eso es cumplir, ¿sí? Como un requisito, ¿sí? Pero no es precisamente dedicarse a la oración, ¿sí? Dedicarse a la oración es mucho más profundo. Dice allí en Colosenses capítulo 4, verso 2, dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento. Otra vez, dedicarnos a la oración. Poder, perseverar en ella y en esa relación de agradecimiento, de estar realmente agradecidos por lo que Dios hace en nuestra vida. Por supuesto que si uno es honesto, tenemos que reconocer que no es fácil, ¿sí? Es por eso que solemos hacer esto de tratar de ponerla en algún momento, porque esa relación con Dios en oración no es fácil. Y por eso es que los discípulos en su tiempo, allí en Lucas capítulo 11, verso 1, le pidieron al Señor Jesús que les enseñase a orar. De esa pregunta, de ese pedido, enséñanos a orar, surge lo que conocemos como el Padre Nuestro. Esa gran oración modelo que el Señor nos ha dejado. Debemos entonces hacer de la oración una prioridad. Orar es una prioridad, es una dedicación, ¿sí? Que debe ser habitual en nuestra vida de relación con el Señor, en nuestra vida de comunión con los hermanos, ¿sí? Y no algo que sea solamente para algunos que saben orar, ¿sí? En realidad todos y cada uno de nosotros podemos y debemos orar, y no hay algo que sea, una manera perfecta de orar. En los acontecimientos de la palabra de Dios aquí en Hechos capítulo 4, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pedro y Juan ante el concilio, ¿sí? Los hermanos, la iglesia allí, en ese de decir, bueno, he llevado presos y estar ante el concilio, ellos no pensaron en organizar una protesta común en nuestros tiempos. Decir, bueno, nos tomaron a nuestros líderes y vamos a protestar, vamos a hacer saber que vamos a cortar una calle o algo así, ¿no? Tampoco iniciaron una campaña denunciando a través de las redes o de las cartas que estaba pasando algo malo. ¿Qué es lo que hizo la iglesia en aquellos tiempos? Tampoco fueron a influenciar, a hablar con algún líder político para ver qué podía hacer por los líderes de la iglesia. ¿Qué hicieron ellos? Se reunieron a orar. ¿Sí? Que dice el capítulo 4, verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Sí? Sí. Lo que más importa en las situaciones que nos toque vivir, lo que tenemos que enfrentar cotidianamente, es poder ir ante el Señor en oración, ¿sí? Es poder presentar, allí se producen los cambios de lo que nos está pasando, ¿sí? Es allí cuando Dios responde, ¿sí? Cuando pensamos y confiamos en que somos capaces de solucionar nosotros aquello que nos está pasando, bueno, quedaremos allí. Ahora sí, nos dedicamos a la oración
y un problema se transforma en una razón para ir a estar orando, seguramente tendremos la oportunidad de ver la respuesta de Dios a aquello que nos está pasando, aquella situación que parece que, insalvable. Cómo Dios puede cambiar aquello que parece inevitable, si nos dedicamos a orar, aunque parezca que sea difícil. Dios puede, es tremendamente poderoso. Hace muchos años atrás llegábamos a Villa Dolores en Córdoba, ¿sí? Allí había una naciente iglesia bautista que no tenía ningún lugar para reunirse. Vivían dos matrimonios que habían ido con la intención de iniciar la obra y se reunían en las casas, ¿sí? Y como, les llegábamos nosotros con la visita del coche bíblico y teníamos la propuesta de pasar alguna película, hacer alguna actividad evangelística, ellos se habían puesto de acuerdo con una iglesia pentecostal que estaba más o menos igual. Tenía así un edificio que tenía las paredes hasta el encadenado y no había techo. Pero bueno, por lo menos tenían un lugar donde uno podía decir, estamos adentro. Pero no había techo y se venía una tarde-noche negra, digamos, de lluvia, de tormenta. Y era decir, ¿qué hacemos? Porque el proyector, los libros y todas las cosas no se pueden mojar. Y decidimos así, el grupito que estábamos allí, orar, pedirle a Dios que nos dé ese tiempo para tener esa reunión. Lo hicimos, tuvimos la reunión, proyectamos las películas, hicimos la exposición de los libros y cuando terminamos todo, guardamos todo lo del coche bíblico, que era una cantidad enorme de cosas. El pastor dice, pasen, vamos a tomar un té o no sé qué, a su casa, que era detrás del templo. Dice, un templo de unos 20 metros, y ahí atrás estaba la casa de él con su familia. Y entramos a la casa y se largó a llover y no podíamos salir de tan intensa que era la lluvia. Pero Dios había hecho esperar, había respondido a nuestras oraciones, habíamos podido tener esa actividad, los hermanos habían vuelto a sus casas. Así que ese es Dios respondiendo cuando la oración es nuestra prioridad. Dice en Deuteronomio, capítulo 4, verso 7, ¿qué nación tiene dioses tan cerca de ella como el que está que está en nosotros, el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Sí? Este Dios nuestro está tan cerca, que está presente cada vez que lo invocamos, porque Él dice, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Hebreos capítulo 4, verso 16, dice así, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué será que a veces no lo hacemos? ¿Por qué será que no nos dedicamos lo suficiente a la oración? Qué bueno sería que pudiéramos asumir esto como una gran oportunidad. Y por supuesto, en todas nuestras actividades, orar
No es, para el que sabe. Todos sabemos, todos podemos orar. No tiene que haber uno que sepa orar. Por eso esos grupos pequeños, donde todos podemos abrir nuestro corazón ante el Señor y ante los hermanos, sin necesidad de que sean las palabras mejor pronunciadas. Simplemente es abrir nuestro corazón a Dios y poder decirle a Él lo que nos está pasando. Y por supuesto hay que empezar con poco, no es que tengo que orar 10, 15 minutos, sino decirle a Dios lo que me está pasando. Eso es orar, solo hablar con Dios, decirle a Dios cómo me siento, qué necesito, por qué estoy agradecido, qué pido para mi familia, para mis hermanos, para mis compañeros de trabajo. Por supuesto hay que ser uno mismo. A veces uno ve que, algunas personas cambian la voz, o hablan mucho más fuerte, o lloran mientras oran. No hace falta, somos nosotros. Dios nos conoce, habita en nuestros corazones. No tiene que haber un cambio de voz, ni tengo que gritar, ni tengo que levantar el tono de voz para que llegara a su corazón, ni tengo que mostrar que estoy conmovido y por eso tengo lágrimas. Tengo que simplemente expresarle a Dios con la certeza absoluta, lo que leíamos antes. Acerquémonos confiadamente ante su trono de gracia. Él está escuchando, no tiene que ser una cosa que me haga otra persona. Dios me quiere escuchar a mí, te quiere escuchar a vos. No tenés que ser uno distinto. ¿Sí? Y por supuesto estamos enfocándonos en Dios. Cuando oramos, hablamos con Él. ¿Sí? Entonces, no necesito decirle a Dios qué es lo que, lo que yo sé de la Biblia. No te necesito decirle versículos ni nada por el estilo. Me dirijo a Él, ¿sí? Y le expreso cómo me siento y qué es lo que me preocupa, qué es lo que le pido, porque estoy agradecido. Estoy hablando con el Padre, ¿sí? Me estoy dirigiendo a Él, ¿sí? No me estoy dirigiendo a los hermanos. O sea, yo debo orar con mis hermanos. Pero cuando oro, hablo con el Señor. ¿Sí? Mis hermanos me apoyan diciendo amén. Y yo les apoyo a ellos diciendo amén. ¿Sí? Pero la oración es con Dios. ¿Sí? Entonces no tengo que pensar en las personas que me escuchan, sino en Dios que me está escuchando. Él conoce mi corazón y lo que me está pasando. Por supuesto que poder compartir con el resto del grupo lo que necesito. ¿Sí? Qué bueno que es decirle a alguien. A veces hay cosas que uno no puede decirlo a todo el mundo, pero decirle a alguien en ese grupo pequeño, decir, ora por mí, que, estoy pensando, estoy sufriendo, me está pasando esto. ¿Sí? Yo siempre tengo presente, allá por el 79, creo que fue, a principios de año. Había pasado experiencias y le comenté en la iglesia a Abel Montesino que me acompañara a orar, que quería dedicarme a servirle al Señor en tiempo completo.
Eso fue a principios de año. ¿Sí? Bueno, eso hizo que en marzo me ofrecieran el coche bíblico, que nunca lo había soñado, y al año siguiente ya estuviera viajando, ¿sí? Pero ese poder decírselo a alguien fue importante para mí, y me sentí respaldado, y comprendido, y que es importante que nosotros también abramos nuestro corazón con nuestros hermanos por aquellas cosas que queremos pedirle al Señor. Hay algo más que nos pasa con la oración. Muchas veces nos encontramos con pedidos y situaciones que pasan. Alguien nos dice, oren por esto, y si lo dejamos para después, ¿sí? Puede pasar que nos olvidemos. Poder decirle a Dios en el momento, ¿sí? Dios bendecí, Dios ayuda, Dios sana, Dios provee aquella necesidad que me han dicho que yo padezco, ¿sí? Ese orar constantemente, en cualquier momento. No que sea simplemente en un determinado horario, porque nuestra memoria a veces es frágil, y hay cosas que se nos escapan. Así que todos los momentos son especiales para poder presentarnos ante el Señor. Orar juntos es un gran privilegio, y entonces siempre sintámoslo así, sintamos que es una hermosa oportunidad de estar con mi hermano, con mis hermanos, orando, y compartiendo algún motivo especial, particular, de lo que nos puede estar pasando. Cuando nos juntamos para orar, y ya estoy hablando del grupo que formamos parte, nuestra fe se fortalece, ¿sí? Porque expresamos allí nuestro pedido a Dios, y Dios siempre responde. La pregunta es, ¿estamos dedicándonos a la oración? ¿Es prioridad el poder estar, apartando ese tiempo, ¿sí? Para orar en el grupo pequeño, o es si me sobra o ando bien de tiempo, ¿sí? Debería ser una prioridad, y deberíamos considerar que es un privilegio esos momentos en que podemos estar juntos, para orar e interceder y presentarnos ante nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga. Allá en el pesebre donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz. Estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Pastores del campo teniendo temor, cercados de luz y de gran resplandor, acuden deprisa buscando a Jesús, nacido en pesebre.